Iniciamos sin Kevin, ¿no? Ya, a ver, silencio, vamos a empezar. Pues ahora vamos a conversar sobre la investigación de brotes. ¿Ok? Algunas palabras iniciales, ¿no? Entre lo que es investigación y control. Recordar el tema de las enfermedades infecciosas que ya hemos visto y los pasos en la investigación de brotes, que es tal cual está en el MOPES. ¿Ya? Vamos a ir revisando, entonces vamos a estar leyendo el manual en lo que es relación a estos pasos. Entonces, lo que buscamos con una investigación de brotes es identificar esos factores causales asociados a esta presencia epidémica de la enfermedad en la población. Y recordemos el caso de Snow. Nosotros quisiéramos determinar todos estos componentes. Sin embargo, Snow implementó medidas para controlar ese brote de cólera en Londres sin conocer al agente causal. Pero sí determinó la fuente y el modo de transmisión. Pudo dilucidar que la bomba de agua no era esa fuente y a través del agua era el mecanismo en que el cólera se propagaba, con sus observaciones, encuestas, ¿no? El caso de los trabajadores de la cervecería que no consumían el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Determinando, ¿no?, estas exposiciones que predisponen o protegen, por lo tanto, ¿no?, puedo así también implementar medidas de control. Entonces, lo que se desea en esta investigación de brote es reducir, ¿no?, este impacto económico y la sobrecarga de los servicios. Con COVID lo vivimos y lamentablemente con otras enfermedades sucede lo mismo. Nos sobrecargamos, estamos sobrepasados. Entonces, esa investigación lo que quiere es cortar el caño. Podemos recurrir a la analogía o al esquema de incidencia y prevalencia, donde teníamos el caño, ¿no?, que era la incidencia que hacía subir el nivel de los casos, que es la prevalencia. ¿Ya? En una epidemia es como si tuviéramos una manguera. No es solamente un caño chiquito, una manguera de bombero. Entonces eso nos sobrecarga el sistema. Entonces buscamos cortar ese influjo para no sobrepasarnos y obviamente también disminuir el impacto económico, porque personas que no trabajan repercute en la economía, ¿no?, de la localidad, del ámbito, y no solamente es por la persona enferma, es también sus cuidadores. Hay todo un tema interesante, complejo, del impacto económico de las enfermedades en una población. Ya, esa es otra característica importante. ¿Ya? Siempre la investigación de brotes es retrospectiva. No vamos a hacer una investigación de brotes prospectiva, ¿no?, concurrente. Siendo con datos históricos la investigación de brotes, vamos a ver
que un diseño que se recomienda cuando el brote es en una población pequeña, cerrada, tengo toda la información, es el estudio de cohortes no concurrentes, ¿ya? El estudio de cohortes histórica. O sea, sigue siendo un estudio retrospectivo, pero como tengo toda la información, reconstruyo las exposiciones y puedo hacer la investigación. Más o menos, ¿no?, como lo hizo Snow con las encuestas que realizó. Y bueno, en algunos brotes, dependiendo de la agresividad, la gravedad del daño, esta ventana de oportunidad puede ser muy corta, ¿no? Días, horas, por eso que la investigación de brotes es algo que se realiza de forma urgente. Entonces, nosotros tenemos que controlar. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. La investigación me va a ayudar para controlar, pero a veces no desconozco cuál es el mecanismo de propagación, cuál es el modo de transmisión, entonces le daré un énfasis a la investigación. Este cuadrito más o menos lo que quiere representar es eso, en esta doble entrada, ¿no? Si yo conozco la fuente y el modo de transmisión, o sea, ya sé, obviamente que voy a darle el énfasis a lo que es el control, ¿ya? Y si el agente causal es desconocido, tendré concomitantemente que también investigar. Sin embargo, cuando los mecanismos de transmisión o la fuente son desconocidos, obviamente tengo que investigar primero para controlar. ¿Vieron y la banda siguió tocando? ¿No les he dicho? La película. ¿Cómo no le...? Sí les voy a haber dicho. Como les gusta a ustedes navegar, les gusta estar ahí distrayéndose, viendo los goles de Mbappé, no sé. A ver, busquen. Y la banda siguió tocando. ¿Sí? ¿Encontraron? Soy yo tocando, exacto. Película. ¿Encontraron? ¿Sí? Con Richard Gere. Que no es el personaje, no es el rol protagónico, es. Pero ahí participa. Ya, esta película es muy buena, véanla. ¿Ya? No les voy a preguntar en el examen sobre esa película, pero es muy buena, es muy buena. ¿Ya? Trata... Ah, les pregunto entonces. A ver. Trata sobre el inicio de la epidemia de infección por VIH en Estados Unidos. ¿Ok? Y entonces se describe, se evidencia cómo se van lanzando, y porque no se sabía cómo se transmitía. O sea, habría ideas, se comportaba como esta enfermedad, como otra, cómo intervenir. ¿Ya? Entonces es muy aleccionadora, ¿no?, en el sentido de que uno va viendo estos médicos, salubristas, epidemiólogos, cómo tienen que ir viendo por dónde transitar para establecer medidas de control, y tienen que ir investigando. Y en el desconocimiento de este modo de transmisión van lanzando teorías, hipótesis, y van probando, contrastando, etc. ¿Ya? Entonces ya falta poquito para vacaciones, se reúnen, tal vez ahí en el CEM o en la casa de uno de ustedes, preparan canchitas o gaseosa y ven la película. ¿Ya? Ahora, los brotes, según su alcance, ¿no? Habíamos visto la clase anterior, ¿no?, fuente común, propagada, ¿no?, puntual, intermitente, mixtos, etc. Aquí vamos expandiendo un poco más las características de los brotes. Podrían ser poblacionales, que es lo que en la clase anterior mayormente estábamos pensando,
y los institucionales, ¿no? Los institucionales pueden ser de bajo intercambio con la comunidad. Imagínense un brote en una cárcel, en una prisión, ¿no? Está ahí confinado. Un brote en un crucero está confinado, no hay intercambio. Pero hay brotes institucionales con alto intercambio con la comunidad. Regresamos al ejemplo del brote de hepatitis en la guardería, ¿no? Que los niñitos regresan a sus casas y puede propagarse el brote. Y por las características particulares de este espacio, brotes institucionales que pueden ser hospitalarios o no hospitalarios. Obviamente, en los brotes hospitalarios hablamos de gérmenes resistentes, difíciles de controlar, con altas letalidades, pues, y todos tenemos que colaborar con que estos no se produzcan, la adecuada asepsia, antisepsia, ¿no? La bioseguridad, lavado de manos, evitar contaminaciones cruzadas, todo lo que ustedes conocen. Entonces, estos brotes, ¿no?, asociados a las atenciones en salud, que antes se llamaban infecciones intrahospitalarias, tienen ciertas particularidades. Los pacientes son personas inmunológicamente comprometidas, ¿no? O sea, nuestros pacientes que están hospitalizados, un paciente diabético, un paciente renal, un paciente adulto mayor, en fin, están con este compromiso. La transmisión cruzada, que es típica de los brotes asociados a la atención de salud, la resistencia, la colonización previa, que puede ser un foco, y todo esto que hace complicado el análisis, el tamaño, la rotación, va de un servicio a otro, las readmisiones, etc. Este cuadro busca resumir toda esta red compleja de factores que interactúan en los brotes de infecciones, ¿no?, asociadas a la atención de salud, ¿no? Las propias características del agente, las fuentes de estos gérmenes, el modo de transmisión y la susceptibilidad del huésped. Y aquí, claves, el personal de salud, ¿no? Recordemos a Semmelweis. ¿Se acuerdan de Semmelweis? Que ya en cirugía han hablado de él y está en el libro de Borges, ahí en el primer capítulo, ¿no? Como él propuso esta desinfección de las manos en las salas de parto para disminuir lo que son la fiebre, lo que se denominaba en esa época la fiebre puerperal, ¿no? Entonces, y los responsables eran los estudiantes de medicina, los médicos y estudiantes de medicina, eran, así son ustedes, pues, ¿no? No se lavan las manos, pues. Ya, no, y fuera de broma, el hecho del lavado de manos es una estrategia muy eficaz en disminuir y controlar las infecciones en los hospitales, ¿ya? Entonces, por favor, muchachos, mucho énfasis cuando estén en el internado. O sea, ya ahora desde estudiantes, en el internado van a seguir siendo estudiantes, pero van a tener a su responsabilidad un grupo de pacientes, ¿ya? Máxima atención y rigurosidad en lo que es la higiene de las manos, ¿no? Y la transmisión cruzada, característica, no es que sea única, pero digamos es un modo de transmisión que más nos recuerda lo que son a las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Y cuáles son las infecciones asociadas a la atención de salud que se vigilan, ¿no? Esta es la última norma técnica del 2020, donde tenemos aquí estas enfermedades que se vigilan. Perdón, ¿no? Las infecciones de torrente sanguíneo, tracto urinario, neumonía asociadas al ventilador mecánico, de sitio quirúrgico, endometritis puerperal, y esto es interesante, las exposiciones laborales. En las guías anteriores no estaban consideradas lo que es la propia infección, los accidentes, ¿no?, del personal de salud, ¿ya? No nos vamos a detener, y esto se lo tienen que aprender para el examen. Ya, si después se olvida,
no es que no importe, porque se lo han memorizado para el examen y está ya guardado ahí en su cerebro. Y cuando lo tengan que revisar, lo van a actualizar. ¿Ya? Eso sí es importante que sepan dónde es que se vigila cada una de estas infecciones. Y recordemos lo que habíamos hablado en enfermedades infecciosas, ¿no? Cuando tocamos ese tema, el caso índice, los contactos, ¿no? La curva epidémica, ascenso, el pico y el descenso. Ya este comportamiento de las epidemias lo había descrito Farr, William Farr, que lo recordamos en la clase de certificado de función o de clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Contemporáneo con Snow, ya describía esta manifestación de las epidemias, ¿no? Ya habíamos visto también estos componentes de la dinámica de la transmisión, que está dada por la probabilidad de infección dado un contacto, ¿no? El promedio de contactos y la duración de la infecciosidad. Entonces, si tenemos, ¿no?, una mayor probabilidad de contagio y el número de contactos es elevado y además la duración de la infecciosidad también es alta, obviamente que estamos ante una situación de un brote, de una epidemia, ¿no?, que explotan los números. Promedio de contacto con personas susceptibles e infectadas. Metropolitano, metro, los alimentadores, los corredores, etcétera, ¿no? Auditorio de San Fernando, ¿no? Contactos, ¿no? Si aumentamos el número de contactos, aumentamos la probabilidad de la transmisión. ¿Ok? Entonces, ese es el número básico de reproducción. Eso lo habíamos visto en la clase de infecciosas, ¿no? Es cuántos casos espero en una población que solamente tiene susceptibles. Por eso es el R0, ese es al inicio. ¿Ok? Y luego ya tenemos el R, que son los casos secundarios que se van dando ya en una población donde tenemos personas que se han vuelto inmunes porque ya han tenido la enfermedad. ¿Ok? Por eso es que al inicio de la epidemia es el R0. ¿Ya? El R0 es al inicio, porque todos son susceptibles. Y luego este R va cambiando. ¿Ok? Durante la fase de ascenso de la epidemia, este R es mayor de 1, ¿no? Hay más de un contagio por cada enfermo. Y conforme luego disminuye, hay menos de un contagio por cada enfermo. Entonces, la curva va descendiendo. ¿Ya? Entonces, el R0 es al inicio. Cuando tenemos la curva ascendente, este número de reproducción es mayor de 1, y cuando la curva es descendente, este número de reproducción es menor de 1. Si quieren profundizar, ya con calma en vacaciones, leen este artículo. ¿Quieren que les tome? Entonces no se quejen, pues, no se quejen. A ver, a veces yo les pongo así material para quienes deseen profundizar. O sea, lo mínimo que deben de saber es esto, ¿no? Que hay un número básico de reproducción, que es al inicio, y luego algo que es dinámico es el número de reproducción. Este R va cambiando conforme la epidemia va avanzando. Entonces, en la curva ascendente, este número de reproducción es mayor de 1. O sea, también cada infectado contagia a más de 1. Entonces, va creciendo. Por eso es que la curva ascendente. Pero va a llegar un momento en que ya no hay susceptibles. Ya no hay a quien contagiar. Entonces, cada infectado va a transmitir a menos de 1. Y si cada vez hay menos, los casos caen, descienden. ¿Ya? Por eso, quienes quieran profundizar, luego leen ese artículo. Y en esta dinámica, aquí lo que tenemos son los susceptibles. Entonces, al inicio todos son susceptibles. Y conforme se van enfermando, cada vez tenemos menos susceptibles. Y ya cuando se combina esos susceptibles
con los infectados y eventualmente los que se van generando inmunidad, tenemos estas curvas características. ¿Ya? Esto entra en lo que es el modelamiento de enfermedades infecciosas también, que conversamos un poquito en la clase de las enfermedades infecciosas, ¿no? Estos modelos, el básico es el SIR, S-I-R. O sea, en una población tenemos susceptibles que se infectan y que luego dejan de estar infectados, que pueden convertirse en inmunes. Eso también es... Bueno, los diferentes modelos de enfermedades, ¿no? Susceptible, infectado, recuperado. Por ejemplo, acá vuelve a ser susceptible, acá se queda solamente como infectado, no como recuperado. VIH, en fin. Y esto se puede complicar aún más, no sé si tengo acá la diapositiva, no, con las enfermedades metaxénicas. Porque en la enfermedad metaxénica no solamente entra la persona, sino entra también el vector. Entonces hay circulación del agente en el vector y circulación del agente entre las personas. Y los modelos se vuelven mucho más complejos. No se memoricen esto, no les voy a preguntar. Solamente recuerden en dinámica de enfermedades infecciosas el modelo básico. ¿Ok? Yo tengo susceptibles, las personas se van infectando. Estas personas que se van infectando van haciéndose inmunes también en el camino, ¿ok? Y llega un momento en que hay tan pocos susceptibles que ya la infección va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, esa combinación de circunstancias son las que vamos teniendo. Y la investigación de brotes, ¿no? Ya, retomando específicamente lo que es la investigación de brotes, tiene un componente descriptivo y un componente analítico, ¿no? Esta descripción en tiempo, lugar y persona, identificar la fuente, modos de transmisión y genera hipótesis. Y ya la analítica, ¿no? Hacemos estas comparaciones y nos permite establecer medidas definitivas. Y estos son los pasos en la investigación de brotes. ¿Ya? Y el primer paso en una investigación de brotes es confirmar que el brote existe. Parece curioso, ¿no? Medio gracioso, medio obvio, pero este paso es fundamental. ¿Y por qué? Porque una investigación de brotes requiere de mucha, o sea, de personal, logística, recursos, dinero, tiempo, etc. Entonces no voy a activar todo un sistema si es que el brote en realidad no existe. Entonces lo primero es, ante la alerta de un brote, que en realidad sea un brote. Porque puede haber falsos positivos. Así como hay falsos positivos, falsos negativos para individuos, también puede haber un falso positivo para un brote. Entonces tengo que constatar que sea. Y luego, pues, todos los pasos que siguen, ¿no? La confirmación del brote, verificar el diagnóstico, comparar las incidencias, trabajo acá con mi curva endémica para estar seguro de que estamos ante un brote. Aquí los términos caso índice y caso primario los volvemos a recordar. Vean, el caso índice es el primer caso, ¿ok?, que llama la atención, el primer caso notificado, el primer caso que conocemos, ¿ya? Mientras que el caso primario es aquel que introduce la enfermedad, que no necesariamente es el primer caso diagnosticado, porque empezamos a hacer la historia y vemos de que vino de antes. Y otro detalle importante es que hablamos, ¿no?, de caso primario cuando estamos en enfermedades que se transmiten de persona a persona. Porque si estamos, no sé, ante el dengue, no hay alguien que transmita de una persona a otra. Cuando vean la película,
¿ya? Y la banda siguió tocando. Se describe la situación de un asistente de cabina en avión, ¿no? Y este señor era HSH. ¿Y por qué, muchachos? ¿Por qué se emocionan? ¿Ah? Lo palmotean, lo abrazan, o sea, pero ya, sigamos, ya. O sea, se ve en la película cuando lo examinan, empiezan a hacerle la historia, etc. A ver, muy probablemente sea este reporte que se hizo y vean cómo a partir de este caso y todos sus contactos se empieza a identificar, ¿no?, toda la red, ¿no?, de transmisión de la enfermedad. Pero por otro lado, sobre VIH, que se ha investigado bastante, es a inicio de los 80, ¿no?, que se reporta, ¿no?, estos casos de neumocistis carini, luego se ve el tema del sarcoma de Kaposi, ya, toda la historia que ustedes saben. Es desde los años 70 haciendo estudios de epidemiología, genética, molecular, que ya estaba circulando el virus en Estados Unidos, ¿no? Procedente, ¿no? Aquí está, ahorita no me acuerdo bien de qué zona de África o de Haití, es que acá, ¿no? Que llegan, de Haití, perdón, que llegan a California, a Nueva York, ¿no? Y ahí está toda la historia. Vean, desde inicios de los años 70, ¿no? Entonces, ya estas investigaciones permiten hacer ese rastreo desde el punto de vista genético molecular. Bueno, identificamos que el brote existe y hemos revisado ahí unos conceptos. Luego, la organización del trabajo de campo, las coordinaciones, la logística, recursos técnicos. Para esto, tienen que ustedes estar preparados y todas las clases, les digo, y en estas últimas clases con más énfasis, en sus CENUMS. No se peleen con las autoridades locales. No se peleen con el gobernador, el alcalde, el comisario, el director del colegio. ¿Ok? ¿Ya? A veces estamos en situaciones difíciles, complicadas y hay tensiones. Lleven una relación cordial. Yo no estoy diciendo que sean sus amigos y que ustedes sean padrinos, luego, no. Pero tengan una relación profesional, cordial. Porque muchachos, esto no es broma. A ver, ustedes están viviendo en una burbuja. ¿En qué sentido? ¿Ustedes creen que medicina es el 2 de mayo, Loaiza, Almenara? Eso creen que es la medicina. El Reba, ya, donde quieran. Hay para todos los gustos. Los que regalan notas, los que no regalan notas, hay de todo. Ya, tranquilos. Ya, eso no es la medicina. Cuando ustedes vayan al CENUMS, parte de su trabajo es salir a la comunidad, hacer actividades de prevención en los colegios, ¿no? Van a tener que salir con el odontólogo, por ejemplo, hacer las fluorizaciones, hacer las evaluaciones, que lo hace el odontólogo, pero ustedes van a tener que acompañar, el tema con las obstetrices, con las obstetras, ¿no?, de controles prenatales, en fin. Y hay actividades que tienen que hacer con la comunidad, con el alcalde, los colegios, la policía, el párroco, el pastor, etc. Hay mucho de lo que se dice aquí intersectorial. Ya, en chiquito, eso pasa en las comunidades. Y si ustedes se van a pelear con todo el mundo, no va a ser un buen augurio, pues, ese año del CENUMS. Y Dios no lo quiera, imagínense que haya un brote en su comunidad.
¿Cómo van a hacer para investigar? Para hacer la búsqueda activa de casos, para que los pobladores vayan al establecimiento, para que los pobladores acepten dejar muestras, para que se dejen examinar. ¿Ya? Entonces, por favor, ya, y de acá a unos años, después cuando estén en su salud, no digan, ay, ese curso tan feo de epidemia, me dijeron algo así, ¿no? Que no me peleé, y ahora, ¿por qué me peleé? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Luego, la definición de caso, que no necesariamente es la misma que la de vigilancia, porque incluye ya específicamente el tema espacio-temporal del brote, para asignar el caso a ese brote, ¿no? Y podría variar un poco en función a los recursos que tenemos, ¿no?, del laboratorio en la jurisdicción. Luego, ya la búsqueda activa de los casos, en algunas circunstancias va a ser un poco más sencillo porque la jurisdicción es pequeña, en otros casos es más complicado, ¿no? Se convierte, ¿no?, esa vigilancia pasiva en activa, y si hay ciertos grupos que son claramente identificables, pues ahí se focaliza. Y describimos el brote en tiempo, lugar y persona, ¿no? Para el tiempo, bueno, la duración va a depender de todos estos factores y voy a caracterizar en estas curvas epidémicas, y para poder determinar el periodo probable de infección, de contacto, cuando tenemos un brote de fuente común que tiene esta característica, tenemos dos posibilidades. Uno es con el promedio, ¿no?, del periodo de incubación, y donde es el pico del brote, retrocedo esos días. ¿Ok? Entonces ahí es la fecha probable de exposición. Y lo más usual es el de los máximos y mínimos. ¿Ya? Esta también es pregunta. Siempre se pregunta al respecto. Tengo mi curva, porque yo ya estoy viendo aquí, pero quiero saber dónde ha sido la fuente para que no se produzcan nuevos brotes o cortarla. Al primer caso se le resta el mínimo, al último caso se le resta el máximo, y donde se interceptan, ese es el periodo probable. ¿Ok? Kevin, ¿hay plumones? No, acá no hay plumones. Ya, no, que no te preocupes. Sí, está colaborando. Muchas gracias. Hablando del avión, muchachos, tranquilos, por favor. Unos jóvenes fuertes, pero que sean cuidadosos para mover este televisor. A ver, ¿quiénes van a ser cirujanos que tienen así una mano no temblorosa? A ver, rápido, para explicarles esto. ¿Quién te va a ayudar? No, es que hay que sacarle la... Está con seguro. Creo que estás inseguro. Ya está. Ahí, gracias. Ya. ¿Y después quién lo va a regresar? No. ¿Quién? Ya, Julio, coge quién lo regresa. Brandon. Ya. Aquí solo para aclarar,
Porque en sus libros, este es del MOPESE, ¿eh? ¿Ok? Este es del MOPESE. Estamos ante la situación que tenemos la curva y tenemos el mínimo, tenemos el máximo y este es el periodo probable de infección. ¿Ok? Pero ojo, podría suceder, y esto atiendan, que el máximo llegue hasta acá. ¿Está bien? Entonces ahí el periodo probable es este. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porque depende del periodo mínimo y máximo de incubación de la enfermedad. No todos tienen los mismos periodos. Clase de infecciosas. Tienen la clase ahí a la mano. Te decía, periodos de incubación para diferentes enfermedades. Te decía, el periodo más probable y decía un mínimo y un máximo. Y entonces había enfermedades que tenían periodos bastante variables. Va a depender de la enfermedad y lo que se les dé en ese momento en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que está en sus libros es esto. ¿No? En sus libros dice 14 días y este dice 21 días. Y tal como están los datos, esto cayó aquí. Pero imagínense que no fueran 21 días el máximo periodo de incubación. Si el máximo periodo de incubación son 31 días, entonces este va a ser el periodo probable de la infección. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quién regresa el televisor? Gracias. Gracias. Entonces, describimos el brote en tiempo, lugar y persona, ¿no? El lugar, pues, es la distribución espacial. Esto nos puede dar luces sobre el origen del brote y este es el mapa más famoso, conocido de la epidemiología a nivel mundial, que es el mapa que John Snow presenta en su reporte de la investigación sobre el brote de cólera en Londres, ¿no? En el MOPE. Sí, creo que está en el MOPES, creo que también está en el Gordis y en la mayoría o en muchos libros de epidemiología siempre se reproduce este mapa, ¿no? Y bueno, también describir las características, edad, sexo, otras que puedan ayudarme a diferenciar tal vez algunas exposiciones, actividades ocupacionales, etcétera, ¿no? Recuerden
la investigación de Snow, ¿no? Las personas que trabajaban en la cervecería, los que no trabajaban en la cervecería, el diferencial. Genero hipótesis y ya empiezo a adoptar medidas de control inmediato. Esto genera hipótesis. Adoptar medidas de control inmediato lo van a ver en la película, ¿ya? Algunas medidas un poco más, ¿cómo podemos decir? Controversiales, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco, que es donde se describe ahí las investigaciones, el cierre, control, vigilancia de las saunas, ¿no? Porque las saunas eran o son un lugar de encuentro, ¿no? De algunas personas y con algunas características, y por ahí podía ser la fuente de transmisión, ¿no? Entonces, hay toda una discusión si se cierran, no se cierran o qué se hace con esto, ¿no? Entonces, estas hipótesis son sobre la fuente probable, el modo y las exposiciones asociadas. Luego ya empiezo a probar estas hipótesis con métodos analíticos, y aquí es donde viene estudio caso control o estudios de cohorte no concurrente. Si estamos en brotes poblacionales, grandes, en fin, vamos a hacer, el estudio casos y controles. Aquí, casos y controles. Pero si tenemos una población que es cerrada, ¿no? En una población bien definida, hacemos el estudio de cohorte no concurrente. ¿Ok? Entonces van a ser los dos. Estudios de cohorte cuando la población es cerrada. Caso control cuando la población es grande, es amplia. ¿Ya? Entonces tenemos ambas herramientas. Aquí en la presentación estoy haciendo el énfasis de estudio de cohortes, o sea, lo que señala el estudio de cohortes, porque me parece que en el MOPS dice estudio caso control. ¿Ya? Entonces acá más bien estoy dando la otra mirada para que vean que va a depender de la población afectada. Ponemos, ¿no?, en marcha estas acciones de prevención y control. Acá está Jon Snow en modo Superman, ¿no?, quebrando la palanca de la bomba de agua de Broad Street, ¿no?, para cortar la epidemia, y viene la evaluación, ¿no?, de las acciones con el monitoreo, ya la estadística avanzada y finalmente siempre los informes técnicos de esa investigación de campo. Lo que hemos visto en resumen chiquito al inicio con el CDC, o sea, en la clase anterior, ¿no?, que hablamos de brote, epidemia, endemia, en fin, y lo que pone en el boletín, brote en tal lugar, tal semana, ya, cada una de esas líneas es todo un informe, que ahí está resumido. Pues al final de cada salida al campo de la unidad de alerta y respuesta se genera un informe, ¿no?, que a su vez también sirve de instrumento docente, ¿no? Y en algunas de las preguntas, algunos de los ejercicios que usamos acá en el curso, el insumo son materiales generados por CDC. Y este es un artículo que justamente describe la investigación de un brote que fue con otra promoción del PREC. ¿Se acuerdan que la semana pasada les enseñé una foto del Otoyay con los presidentes del PREC? Ya, este es de una promoción previa, ¿no?, del PREC. Aquí está la doctora Fuertes, ¿no?, que ella era en esa época residente de epidemiología de campo, investigando un brote de influenza, ¿no?, en un albergue, en una institución cerrada. Muy bien, ¿preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ya está. Me voy a tener que llamar lista de nuevo, porque uno salió, pues, y no sé cómo se apellida.
Uno solo que hable. No, para entender, si no, no entiendo. ¿Cómo? ¿Pero cómo se apellida? ¿Paz? Es chistoso, el no sabe salir. Ya, Julio, ¿cómo se llama el chico que salió? ¿Barturén? A ver, Christian Jean-Pierre, ¿se encuentra? Christian Jean-Pierre. No hay, pues él debe ser. ¿Alguien más salió? Si no, tengo que llamar de nuevo. Nadie más salió, ¿no? Ok. Nos vemos el martes entonces. Mañana avanzamos. ¿Ah? ¿No lo quiero aquí? Creo que se da la doctora. Ah.